seminario. Y bueno, pues también pues vamos a presentarnos. Entonces, en lo que vamos haciendo este encuadre, esperemos que se vayan integrando los y las demás. Entiendo que ahí andamos moviéndonos de un lado a otro. Así que bueno, lo más importante es que vayamos avanzando y bueno, pues esta reunión se está grabando, así que cualquier detalle que se nos haya pasado, pues podemos volver a ello. Voy a compartir una pantallita en la cual pues nos vamos a ir apoyando precisamente para ir llevando a cabo esta sesión. La materia, el seminario, se llama Seminario de Epistemología. Esta es una palabra muy rara, es una palabra muy compleja, pero también es una palabra muy hermosa porque nos va a ayudar a entender cómo es que se genera el conocimiento. Y este es un asunto súper importante porque como doctorantes tenemos iba a decir obligación, pero tenemos el compromiso de generar conocimiento, ¿vale? El grado de doctorado nos va a hacer doctos en algo. Cuando adquirimos o cuando culminamos la licenciatura, pues nos dan la licencia para ejercer, ¿no? Como cuando nos dan la licencia para conducir, bueno, significa que se certifica la pericia para llevar a cabo una acción. Bueno, en el caso de la licenciatura, pues es eso, ¿no? La licencia. Cuando adquirimos la maestría, como su nombre lo indica, pues nos vamos perfeccionando y vamos adquiriendo esa maestría para. Y cuando culminamos un doctorado, implicará hacernos doctos en eso, ¿vale? Y en eso, pues tiene que ver en las áreas del conocimiento. ¿Qué área del conocimiento? Pues el área del conocimiento en la cual ustedes se están formando, que es la administración y el desarrollo empresarial. Pero hay muchas áreas del conocimiento y todas estas áreas del conocimiento tienen un suelo en común que se llama epistemología. Ahorita vamos a ver algunas definiciones y vamos a complejizar qué implica la epistemología, pero esto apenas es como esta probadita para entender cómo la epistemología se convierte en un primer paso para entender cómo es que se genera el conocimiento y un segundo paso para generar conocimiento científico, que eso también se convierte en una cuota de salida del doctorado a través de artículos, a través de tesis o a través de ese producto que dé cuenta de un proceso científico sistematizado para producir conocimiento, ¿vale? Bien, una servidora, Sandra, es quien les estará acompañando a lo largo de estas sesiones y bueno, pues solamente para presentarme un poquito, yo radico en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, ando por acá. Sé que en estos grupos hay de todos los estados del país y entonces pues eso hace todavía más rico este encuentro. Yo estudié ciencias de la educación en la licenciatura, después hice una especialidad en tecnología educativa, después la maestría en las ciencias de la educación y bueno, ahí me di cuenta que lo educativo, que el conocimiento, pues puede entenderse desde distintas trincheras. Entonces di un salto y hice un doctorado en ciencias sociales. Todos mis estudios los hice en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, actualmente soy docente de educación superior y de posgrado en instituciones públicas y privadas a nivel estatal, a nivel nacional, y también me encargo de la formación de docentes, docentes iniciales, docentes normalistas, pero también docentes ya en la práctica, ¿ok? Y de distintas áreas. Una de las experiencias también en esta parte del acompañamiento es la tutoría, primero como esta tutoría de contención, pero también la tutoría como este acompañamiento en la elaboración de trabajos científicos. Acompaño a estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado a que hagan sus tesis. Em,
y bueno, pues bajo distintas modalidades, artículos, tesis como tal, documentos, memorias, etcétera. Actualmente soy responsable de un posgrado en una institución pública de acá del estado de Hidalgo y también soy responsable de la actualización curricular de posgrados de otra institución a nivel nacional. Y bueno, pues esta parte también de gestión y administración, bueno, va enseñándote muchísimas cosas y ustedes lo saben mejor que yo. Una de las áreas que más me apasiona, sin lugar a dudas, es la investigación. Pertenezco a un grupo de investigación sobre la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. Es un autor, un sociólogo francés que, bueno, ha dejado mucho legado y pues en este grupo de investigación participamos personas de distintos lugares, de Argentina, de España, de Francia y desde luego de México. Y desde aquí, pues nos encargamos también de hacer un montón de investigación. Otra parte que también me gusta, bueno, ya se los comentaba ahorita, es el diseño de propuestas curriculares. Actualmente estamos haciendo una maestría, o sea, no estudiándola, diseñando toda la malla curricular y la pertinencia y todo esto de una maestría en el campo educativo. También me dedico a hacer diseño instruccional, cómo la enseñanza también se puede montar en plataformas en línea y bueno, pues todo esto que implica la evaluación. Una de mis grandes pasiones es justo ser docente. El ámbito académico es donde soy más feliz y entonces me encuentro muy contenta de poderles acompañar en esta experiencia de aprendizaje. Ahí está mi correo electrónico. Ahorita les digo cómo vamos a trabajar, pero cualquier duda, cualquier inquietud, ahí sin mayor problema nos podemos comunicar. Es el correo electrónico personal. Ay, creo que tiene un detalle, es Márquez, como mi apellido. Acabo de ver, es sandra.dimas.marquezr@gmail.com. De todas formas, cuando les comparta la información, ahí arreglo este detallito, ¿vale? Y bueno, pues de manera rápida, porque si no se nos pasa muy rápido el tiempo, me gustaría rápidamente que me dijeran quienes tengan posibilidades de presentarse, su nombre, a qué se dedican, eh, la formación inicial y de posgrado, y bueno, si alcanza el tiempo, algunos intereses en este doctorado que están haciendo. ¿Quién dice yo? Muy buenos días, doctora. Un Hola. servidor, soy Manuel Antonio Rivera, de acá de Agua Prieta, Sonora. También estoy en el grupo del Tecnológico de Agua Prieta. Ahorita estoy desempeñando el cargo de subdirector académico. Soy ingeniero en sistemas computacionales de profesión y tengo la maestría en sistemas y comunicaciones por parte de la Universidad de Arizona y tengo la maestría en ingeniería administrativa por parte de Redivay y pues estamos a la orden con muchas expectativas de este doctorado y pues ya andamos por ahí acercándonos a la recta final y pues muy motivados todos por acá. Mucho gusto y pues aquí estamos a la orden. Qué gusto, Manuel. Pues sí, yo creo que lo que decíamos, ¿no? Una cuota de salida, pues yo echándole porras a mi materia, por supuesto, pues tiene que ver con esta materia, esa cuota de salida del doctorado. Un gusto, Manuel. No sé si alguien quisiera tomar el micrófono. Hola doctora, buenas tardes. Mis compañeros me echaron por delante, entonces aquí estoy. Venga. Mi nombre es Jesús Eduardo Rocha, soy licenciado en Administración, egresado de aquí del Instituto Tecnológico de Agua Prieta. Al igual que mis compañeros, comparto la maestría en Ingeniería Administrativa también por Redivay. Actualmente trabajo en una distribuidora ferretera, que es mi trabajo en el exterior del tecnológico, pero también estoy aquí coordinando los trabajos de educación a distancia del Instituto Tecnológico de Agua Prieta. Híjole, intereses del doctorado en administración por capacitarme, por continuar avanzando en mi formación académica, porque desde muy pequeño les comentaba a mis amigos, yo soñaba con ponerle el doctor a mi nombre antes de.
Y de epistemología traigo la cabeza así como muy revuelta porque me suena bastante la palabra un poco fuera de mi vocabulario regular, pero siento que tiene mucho que le podemos aprovechar, pero sobre todo la manera de construir conocimiento nosotros. En algunas ocasiones hacemos algún conocimiento de escritorio y se queda tal cual y no lo externalizamos hacia comunicarlo al exterior. Y esa partecita es la que me interesaría un poquito ahorita de parte de la materia, en poder aprovechar aparte de aprender a construir conocimiento un poco más científico, también a poder externarlo hacia afuera. Desde luego. Magnífico, muchísimas gracias. Y Gracias. entiendo esto de la palabra rara de epistemología y ahorita vamos a ir desenmarañando poco a poco y ya van a ver que al final, no sé si de esta clase, pero sí al final de la materia van a decir, ah, epistemología. Hablamos el mismo lenguaje. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a irnos presentando poco a poco a lo largo de estas 4 sesiones. Y bueno, ahorita ya tuve el gusto de conocer a 2 de ustedes. Esperemos en la siguiente sesión otras 2 personas y así sucesivamente para que pues también de este lado pues sepa quién está de ese lado. Muy bien. Bueno, primero anunciarles cuál es el objetivo de este seminario. Y por ahí puse en negritas algunas palabras que me parecen muy importantes. En principio de cuentas, el objetivo de este seminario pretende que hagamos una distinción entre los principales paradigmas, hay otra palabra bien rara, paradigmas contrapuestos que se dan en las ciencias sociales y los niveles de integración que se dan actualmente. Es decir, cómo estos paradigmas, palabras raras, están peleados, contrapuestos, pero puede existir un nivel en el que converjan. Y vamos a hacer esta distinción a través del análisis de los principales supuestos filosóficos, sopas, otra palabra rara, supuestos filosóficos implícitos o explícitos que están en las bases teóricas y metodológicas, argumentando con base en los diversos tipos de interpretación, con el fin de explicar los principios fundamentales de nuevas teorías y desafíos derivados de la evolución de los grandes paradigmas teóricos. ¿Qué dijo? Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a ir desenmarañando. A mí me parece que lo más destacado de esto es que primero entendamos que hay distintos paradigmas, un paradigma entendido como un modelo y que estos modelos, estos paquetitos, traen consigo fundamentos filosóficos, pero también traen consigo herramientas, lo voy a decir así, teóricas y metodológicas para el análisis de lo social. Así podríamos interpretar este parrafito medio ahí con palabras extrañas, pero que es el fondo, es el meollo del asunto de esta materia. Bien, ¿en qué consiste esta materia y cómo es que incluye distintos apartados? Bueno, vamos a profundizar en lo que implica primero, pues esclarecer qué entendemos por epistemología, pero antes, qué implica la ciencia y antes, qué es el conocimiento, porque el ser humano, nosotros y nosotras como seres humanos, somos seres que pues nos gusta conocer, nos gusta saber. A veces a modo de broma les digo, bueno, pues nos gusta el chismecito, ¿no? Y entonces, en este apetito por saber, pues le damos explicaciones a muchas cosas y se las hemos dado a lo largo de la existencia humana. Pero este conocimiento ha ido transformándose y entonces le hemos ido dando la formalidad para que ese conocimiento sea científico y entonces entendamos cómo es que se produce. Ese es el primer apartado, la primera gran temática que vamos a revisar el día de hoy, para después pasar a estos supuestos filosóficos que le dan sustento a las ciencias sociales, cómo es que se originan las ideas y desde dónde vienen en términos filosóficos. Posteriormente, cómo es que la epistemología nos va a brindar pues estas herramientas o esta configuración sobre la producción del conocimiento científico y luego
cerramos ya con estas cosas un poco más prácticas. Y digo un poco más prácticas entre comillas, porque pues vamos a navegar en un nivel de conocimiento más abstracto, pero es un nivel de conocimiento necesario para que podamos entender todo esto. Bien, nos vamos a ver a lo largo de estas 4 sesiones. El día de hoy es nuestra primera sesión. El día 14 de junio, el próximo sábado, sería nuestra siguiente sesión. El sábado 21 de junio platicaba con las autoridades que de hecho, voy a compartirles en plataforma. Van a habilitar nuestro grupo en plataforma la siguiente semana, el lunes, y por ahí les voy a poner un formulario para que me ayuden a identificar qué día, hora podríamos cubrir ese espacio, porque a una servidora se le complica un poquito estar ese día en particular solamente en nuestro horario habitual. Entonces ya nos iremos poniendo de acuerdo para que veamos cómo completamos ese día y cerramos en un horario y día habitual el día 28 de junio. Entonces tenemos 4 sesiones para entender cómo se desenmaraña todo este asunto de la epistemología y cómo es que la epistemología se convierte en un asunto necesario de quien quiera hacer o construir conocimiento científico. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, cada sesión vamos a ir abordando las distintas temáticas y entonces vamos a hacer una especie de decálogo de todo lo que abordamos. ¿Qué es un decálogo? Pues alrededor de 10 puntos o ideas claves que que ustedes hayan recuperado, que les haya parecido interesante, que les haya generado incluso inquietudes. Y entonces estos 10 puntos los vamos a ir colocando. Y digo 10 no necesariamente así contando del 1 al 10, pueden ser 11, pueden ser 15, o sea, aquellos puntos más importantes que ustedes van rescatando de cada sesión. Vamos a tener 4 decálogos, uno por sesión. Vamos a tener entrega de actividades de aprendizaje. Por ahí hay unos textitos chiquititos que les he elegido para que, bueno, de ahí leamos y hagamos algún producto, algún esquema, algún gráfico, algún resumen y lo entreguemos. Y el trabajo final que consiste, pues básicamente en un escrito que pues recupere todos los aprendizajes. ¿Sale? Esa es la forma en la cual estaremos trabajando. Les pido que pues vayamos cuidando algunos detalles en la entrega de las actividades, tanto de los decálogos como los productos de aprendizaje o el trabajo final, y pues nos hagamos este hábito de incluir citas y referencias en formato APA, que a lo mejor pues bueno, ya saben estos eh, detalles de los formatos que tenga portada, pueden incluirle alguna introducción y alguna conclusión, es decir, vamos a ir privilegiando también este trabajo académico. Y señalar que, bueno, las actividades las vamos a entregar por medio de plataforma. El día lunes van a habilitar el espacio. Si hubiera alguna situación o problemática por la cual no puedan compartir por ahí su actividad, bueno, estaríamos utilizando el correo electrónico sin mayor problema, ¿vale? ¿Alguna inquietud, duda, reclamo, propuesta sobre esta forma de trabajo? No, ninguna, doctora, todo bien. Súper, perfecto. Aquí, ¿Sí? Adelante. Solamente un poquito, ¿podría especificar un poquito más lo de los decálogos, por favor? Desde luego. ¿Qué entendemos por un decálogo? Los 10 mandamientos de la religión es un decálogo, ¿no? Porque te dicen, resumen a lo mejor hablando de una conducta ideal desde una perspectiva. Eso es un decálogo. Un decálogo en el campo educativo implica una serie de puntos o ideas que permitan sintetizar aquello que me llamó la atención, aquello que aprendí, aquello en donde incluso me gustaría profundizar más. Ahora, estos decálogos tampoco los vamos a pensar así como no matarás, ¿no? Así tan cortitos, sino a lo mejor la epistemología es aquella área que tal, 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 tal.
llaman la atención sobre su aplicación en el campo de la administración. Punto. Esa sería a lo mejor mi primera idea que recuperé de la sesión. O incluso se vale que por ahí recupere una cita textual, alguna de las que les ponga aquí en pantalla, que les haya llamado la atención y a lo mejor ponen la cita y un breve comentario. Pueden entregarlo a partir de puntos, de viñetas, esperando, claro, que no se queden así como en la oración, no matarás, me explico, sino una idea más elaborada, más reflexionada, pero tampoco significa que vamos a hacer una cuartilla por cada idea. Un parrafito por cada idea estaría estupendo. ¿Sí aclaro la duda? Sí, perfecto, doctora. Ya está, es más, ya hasta lo pensé cómo lo vamos a empezar, cómo lo voy a empezar a hacer. Maravilloso, perfectísimo. Muy bien, pues ya puestas sobre la mesa las formas del trabajo, ya puestas sobre la mesa sobre cuál es la naturaleza de nuestra materia, vamos a comenzar con el primer tema, gran tema, que tiene que ver con la epistemología, la ciencia y el conocimiento. Y para ello, puse ahí unas capturitas de pantalla de un libro muy, muy, muy bonito, que se lo recomiendo muchísimo, de este autor Rius, el que, bueno, ya falleció, el que te explica cosas complejas con caricaturas. Y entonces tiene un texto que se llama Filosofía para principiantes. Y en este texto, pues pone a un par de cavernicolitas charlando y dice, rodeado en el principio de la oscuridad, ignorante respecto a todo, temeroso de todo lo que le rodeaba, el ser humano le fue perdiendo el miedo a las cosas en cuanto empezó a razonar. ¿Qué se dice en un cavernicolita al otro? ¿Por qué a veces hace frío y a veces hace calor? Y el otro cavernicolita responde, para que tengamos algo de qué platicar, Timbuktu. Dice Rius, antes de razonar, el ser humano se encerró en las explicaciones mágicas y esotéricas, en tabús, rituales, tribales, en explicarse, ojo, en explicarse todo a partir de los llamados mitos. ¿Qué recuperamos aquí? Algo que les dije hace un ratito. A los seres humanos nos gusta el conocimiento. A los seres humanos nos da tranquilidad, saciedad, conocer. A los seres humanos nos pasa que nos preguntamos de todo. Imagínense el ser humano de las cavernas, pues que vivía en un mundo desconocido. Trató de encontrar explicación a todo, porque hace frío, porque hace calor, porque llueve, porque la cosecha no se dio. Y hoy en día, pues todavía nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Nodal dejó a la Cazú? ¿Por qué está pasando esto en el país? ¿Por qué el jefe actúa de tal manera? Y todo el tiempo nos estamos preguntando muchas cosas. Y en esta búsqueda constante del conocimiento, pues es como que el mismo conocimiento comenzó a evolucionar en el caso de los cavernicolitas. En el caso nuestro actualmente, pues es el conocimiento el que nos permite poner en acción esto que tenemos acá en nuestra mente a partir de un contexto en el que estamos situados. Sigue Rius, perdónenme si no se ven bien las fotitos. Yo les comparto siempre estas presentaciones para que las tengan ahí como documentos de trabajo. Dice, hoy la mitología nos hace reír o nos sirve para contarla a los niños como cuentos, como hermosos cuentos. Pero para los seres humanos primitivos, la mitología era la única verdad para explicarse todas las cosas misteriosas. Y por ahí pone un paréntesis a modo de ¿y qué pasa en la actualidad? Bueno, aunque lo sigue siendo hoy para muchos. ¿Por qué se dice esto? Pues porque ahí está también un par de hombrecillos diciendo, el sol es un gigantesco dragón que escupe fuego y la tierra está encima de una tortuga tamaño caguama. Anoche lo soñé. Bueno, eso le dio en su momento al ser humano saciedad para entender cómo funcionaba el mundo o por qué había algo que
te daba tanto calor y parecía que era fuego? Ah, pues porque era un dragón, ¿me explico? Y cuando el ser humano empezó a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía, es decir, cuando dejó de pensar mitológicamente y empieza a hacerlo lógicamente, fue que nació la filosofía. Entonces, el origen del conocimiento tiene que ver en la socialización y en estas explicaciones que le dieron los seres humanos de antaño a los fenómenos que ocurrían. Hay un texto muy bonito de Zygmunt Bauman, un sociólogo, ay, no me acuerdo su origen, ya también fallecido, que dice que gracias a dos cosas el ser humano pudo trascender en tiempo y en espacio. Y estas dos cosas, ¿qué creen que fueron? La agricultura y la educación, el conocimiento. Y vamos a decir como qué tiene que ver una cosa con la otra. La agricultura le alimentó biológicamente al ser humano y la educación, el conocimiento, le alimentó el alma, el interior, el espíritu al ser humano. Y gracias a estas dos cosas sobrevivió. Una, pues porque no se murió de hambre. Y dos, porque pudo reproducir su conocimiento, heredar su conocimiento, pero al mismo tiempo transformar el conocimiento y enos aquí, en pleno siglo XXI, con avances tecnológicos que jamás hubiésemos imaginado, pero también con problemáticas que seguramente no hubiésemos imaginado. ¿Por qué solo 2500 años? Si el ser humano lleva mucho tiempo, mucho más tiempo sobre la Tierra, porque se refieren solo a la filosofía occidental. En realidad, y ojo con esto porque vamos a empezar a hablar de dos polos, dos bandos, y lo vamos a comenzar aquí y la siguiente sesión vamos a profundizar más siempre en estos dos bandos, blanco, negro, cielo, infierno, como que el mundo también, el mundo de las ideas y el mundo casi siempre ha tenido este pensamiento dicotómico. Y este pensamiento dicotómico también ha trascendido a la ciencia porque seguramente han escuchado hablar de el conocimiento que se produce desde una metodología cuantitativa, números, o el conocimiento cualitativo, ¿no? Ahí tenemos dos bandos. Pero nuestro objetivo nos decía que también puede haber una perspectiva integral. Bueno, este ya es un spoiler de las últimas sesiones. Me regreso. Entonces, vamos a identificar bandos. Occidente, en Occidente existe un desconocimiento absoluto y casi despectivo hacia el Oriente, porque el Oriente es abstracto y Occidente es concreto, otra vez con palabras raras. Bueno, por Occidente y Oriente nos referimos a estos lados geográficos del mundo, pero por abstracto y concreto nos referimos a conceptos que nos permiten entender ideas pero también que nos permiten entender hechos, ¿ok? ¿El amor es abstracto o es concreto? Dependiendo desde donde lo mire. Puede ser abstracto porque suspiro, ¿no? Y entonces este suspiro, a pesar, bueno, lo estoy viendo, puede ser abstracto, pero adentro, híjole, hasta sentí las mariposas, ¿no? Ahí es abstracto, pero es concreto, a lo mejor porque yo regalo una rosa o porque doy un abrazo. Y entonces, dependiendo de cómo interprete, pues puedo establecer si algo es abstracto o es concreto. Claro que un teléfono, pues es concreto, pero a lo mejor el software con el que está configurado, pues es algo abstracto, ¿vale? Y bueno, ahí voy con estos dos polos dicotómicos y a veces opuestos. Ok, Occidente ha buscado siempre explicarse lo material. Oriente busca la parte espiritual. Entonces, hay dos clases de filosofía. Digamos que en Occidente se queda en este mundo y Oriente busca lo que está más allá de ese mundo. En efecto, tenemos dos grandes corrientes filosóficas, la oriental
y la occidental. Pero además, dentro de la occidental, le metemos más complejidad al asunto, le vamos subiendo dos rayitas. Dentro de la filosofía occidental existen dos grandes escuelas, la idealista y la materialista. La idealista explica todo con argumentos de tipo religioso y la materialista le incorpora el argumento científico. Aunque, ojo, ambas, aunque por un lado diga científico y por otro lado diga religión, ambas van a influir en cómo se configura el conocimiento. Y bueno, hasta aquí terminamos con estos dibujitos de Rius. Lean este libro, está así de leíble y rápido, que se llama Filosofía para principiantes y entonces vamos a entender muchas cosas bien bonitas. Ahora bien, hay otro autor, este ya no es como Rius que te explica las cosas con dibujitos, sino este autor, un antropólogo, en un texto que se llama Antropología Filosófica, dice, a ver, el ser humano es ser humano porque cumple 5 características que ningún otro ente vivo cumple en este mundo. Y el ser humano es ser humano porque crea mito y religión. Ojo que estamos generando respuestas. El ser humano creó lenguajes, formas de comunicarse de distinta manera. Bueno, puede que ahí sí nos parezcamos a otros entes, ¿vale? Pero Cassirer dice, si el ser humano cumple estas 5, no 4, no 3, cumple las 5 completitas. El ser humano tiene la capacidad de expresarse y de producir arte, de apreciar el arte. Y por arte podemos entender distintas manifestaciones culturales humanas. El ser humano es el único ente vivo en este mundo que tiene historia, que documenta su historia, que sabe de historia. Y el ser humano es un ser capaz de crear ciencia, de crear conocimiento científico, de crear explicaciones y comprensiones a distintos fenómenos naturales o sociales a partir de un o varios procesos sistemáticos. Ah, perfecto. Entonces, solo por ser humano tengo la capacidad de generar mito, religión, lenguaje, arte, ciencia, historia y ciencia. Y hago énfasis en la palabra ciencia porque es el meollo de esta materia. Entonces, bueno, ¿qué es el conocimiento? Ya los cavernicolitas nos dijeron que pues es algo para poder platicar con la otra persona. Ya los cavernicolitas también nos dijeron que es pues para poder tener ahí cierta saciedad por conocer las cosas. Ya Rius nos dijo que el conocimiento también tiene pues, distintos polos o perspectivas, desde un lado occidental, desde un lado oriental o distintos fines. Cáceres ya nos dijo que el ser humano, solo por ser humano, crea conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Ahora vamos a meternos a cuestiones de acá de la mente, de cómo funciona nuestro cerebro, porque en nuestro cerebro es donde ocurre biológicamente todo ese proceso para crear. Dice Fidias Arias en un textito que se llama El Proyecto de Investigación, señala, el conocimiento, visto como un proceso, implica una relación de dos elementos, sujeto, persona, y objeto. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar del objeto tangible para no complejizar. El objeto concreto. Y entonces, este es un proceso en donde hay una interacción. Yo, sujeta, Sandra, interactúo con el objeto y digo, ay, ¿esto qué es? Ah, pues sirve para poner agua, líquido, el café, que se mantenga caliente, que se mantenga frío, ah, permite tal, tal. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo, ser humano socializado? Bueno, lo que estoy haciendo es que estoy interactuando. Y Piaget, por ahí hay un autor que habla de epistemología, pero que lo estudiamos mucho quienes estudiamos educación. Piaget dice que el ser humano, cuando conoce, cuando
lleva a cabo un proceso cognitivo, con G, está haciendo un proceso de cognición, de conocimiento. Y entonces Piaget dice, bueno, ¿qué hace el ser humano? Pues primero asimilo, ¿no? Toco con mis sentidos, huelo, percibo, observo, asimilo. Después, ¿qué es lo que hago? Lo incorporo acá a la mente, lo incorporo en mis sentidos. Entonces ocurre este otro proceso, lo acomodo. Y así como acomodo, no sé, en el closet, que digo, aquí van los vestidos, aquí van los pantalones, y entonces voy poniéndolo como en cajitas acomodados, en mi mente digo, pues este va donde van las cosas que sirven para tomar líquidos. Y eso ya es un proceso abstracto. Y entonces acomodo, asimilo con los sentidos, acomodo en el lugarcito y equilibro. Porque cuando no esté esto visualmente y yo tenga sed y quiera tomar agua, voy a decir, necesito un artefacto como el que está imaginando mi mente para tomar agua, pero ya sin que esté, ya es un proceso abstracto. Asimilo, acomodo, equilibrio. Estos tres procesos los señala Piaget cuando dice cómo es que el ser humano lleva a cabo un proceso cognitivo de conocimiento. ¿Cómo es que funciona nuestra mente a través de nuestros sentidos cuando interactúa un sujeto con un objeto? Bien, dice acá, entendiendo el sujeto como persona que busca, obtiene o posee el conocimiento y el objeto como ese hecho, fenómeno o tema. Aquí le pusimos objeto a esto, pero el objeto también puede ser abstracto. El amor también puede ser un fenómeno, la pobreza también puede ser una problemática específica que en la empresa pues no se pone en la camiseta. Perdónenme si digo de pronto cosas ajenas a la administración, no es mi área, pero trato de acercárselas con estos lenguajes. Así que si digo burradas, perdónenme, por favor. Bien, en este sentido, el conocimiento se define como un proceso en el cual hay una relación entre el sujeto que conoce, que percibe mediante sentidos, y el objeto conocido percibido. Tan, tan. ¿Por qué llueve? Porque mis ojos vieron que caían unas cosas que sentía frío en mi piel. Le llamamos gotas a esas hojas, le llamamos lluvia a ese fenómeno, y entonces empiezo a ponerle nombre a esos objetos conocidos o percibidos. Ese es el conocimiento, pero conocemos desde distintas formas. Entonces, como proceso que se manifiesta en el acto de conocer al momento de percibir una realidad, pero también como producto, porque le ponemos nombre. Producto resultado que se traduce en conceptos. Sandra, este no se llama vaso, se llama termo. Y se llama termo porque guarda el frío, guarda el calor, etcétera. En imágenes o representaciones acerca de eso que observo. ¿Ok? Ese es el conocimiento. Y no estoy hablando del conocimiento científico, no estoy hablando del conocimiento religioso, estoy hablando de lo que ocurre naturalmente en el ser humano cuando empieza a conocer el mundo. Cuando el bebé o la bebé empieza a mirar el mundo, pues empieza a ocurrir un proceso muy importante a través de los sentidos, ojos, tacto, olfato, gusto, etcétera, y que se va almacenando aquí. Y como seres humanos adultos, no bebés, pues claro que todo el tiempo estamos conociendo porque estamos procesando acá en nuestra mente estas cosas. Si voy muy rápido o voy muy lento o hablo con palabras extrañas, por favor, interrúmpanme para que lo vayamos esclareciendo. Ahora bien, acá no hablé del conocimiento científico, ni del religioso, ni de nada, solo el conocimiento. Pero para poder entender qué es el conocimiento científico, objeto de estudio de esta materia, vamos a entender dos tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar o de sentido común o conocimiento práctico, dice Fideas Arias,
Es un saber cotidiano que surge de la opinión, de la experiencia, y en la mayoría de los casos, pues es casual o intencional, lo que vemos en redes sociales, el asunto del cazú y la nodal, todo esto pues va siendo este, esporádico, ¿ok? Es un conocimiento no verificado, puede que se transmita de generación en generación, permaneciendo incluso en forma de falsa creencia. Me acuerdo mucho que escuché en algún momento una anécdota de una familia que la abuela pues, se encargaba de preparar el pavo para la Navidad. Y entonces la receta de la abuela era así, se tenía que seguir al pie de la letra. Y dentro de la receta de la abuela, pues implicaba que el pavo tenía que partirse a la mitad. Y si no se partía a la mitad, entonces ya no era la receta de la abuela. Y así se fue transmitiendo de generación en generación la receta del pavo. Hasta que alguien se preguntó, oigan, y pues como, ¿por qué tienes que partir el pavo? Entonces le preguntan a la abuela y dice, ah, pues es que yo lo aprendí a hacer así porque mi mamá tenía un recipiente muy pequeñito y no cabía el pavo completo, entonces lo teníamos que partir. Y entonces, ¿cómo a veces no cuestionamos? Y este conocimiento a veces es dogmático, que pues es porque es y no pregunto la naturaleza del mismo. Ese es un conocimiento vulgar, ese es un conocimiento de sentido común o es un conocimiento práctico. Cuando avancemos al conocimiento científico, nos vamos a dar cuenta que a veces también en el campo del conocimiento científico hay conocimiento científico vulgar, porque también el conocimiento científico se va pervirtiendo. Pero ahorita vamos para allá. Bien, ojo, algunas oportunidades del conocimiento vulgar puede ser la base para construir conocimiento científico, debido a que una creencia puede ser investigada, puede ser abordada desde un proceso investigativo. Una creencia de la abuela, bueno, a mí, mi abuela, mi mamá, cuando enfermo del estómago, tómate tu tecito de manzanilla para el empacho, ¿no? Y entonces, pues el té de manzanilla se ha convertido como en el remedio, no sé si más popular en México, pero uno de los más populares. Ah, eso es conocimiento práctico de sentido común y vulgar, pues porque se ha transmitido de generación en generación. Pero yo creo, no conozco, muy seguramente alguna persona que estudió química, alguna persona que estudia gastroenterología, a lo mejor se ha dedicado a analizar científicamente las propiedades de la manzanilla y cuando esta entra en contacto con el calor y el pH del estómago y bla, bla, bla. Ay, hasta voy cambiando el lenguaje. Justo porque el conocimiento vulgar es un conocimiento inmediato, pero el conocimiento científico no es un conocimiento inmediato. ¿Qué es el conocimiento científico según Fidias Arias? Es un saber que que se produjo a partir de un proceso investigativo, en donde hubo una serie de pasos o métodos y que puede ser verificable, puede ser objetivo, es metódico, es sistemático y puede ser predictivo. ¿Por qué? Si, ¿Por qué no lo estoy leyendo al pie de la letra? Ah, porque Fides Arias nos da un texto muy bonito, pero también nos da un texto un poco contaminado o un poco sesgado, porque ahorita más adelante lo vamos a ver, pero de una vez se los platico. Cuando yo les digo, piensen en una persona científica, ¿qué se les viene a la mente? ¿Alguien con una bata blanca? ¿Alguien con uno de estas cositas donde hacen los químicos tubo de ensayo? ¿Se llama un ensayo? Eso es como la idea de lo que implica hacer ciencia. ¿Y qué creen? Que eso pertenece a un bando, al bando de las ciencias experimentales, de las ciencias naturales. ¿Y qué creen? Que tanto ustedes como yo estamos en otro bando, en las ciencias sociales. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, dice que la maldición
de quienes estudiamos ciencias sociales es que nuestro objeto de estudio habla. Esa es nuestra maldición. Y bueno, ya si nos ponemos muy espirituales, pues también la bendición, porque nos permite entender lo complejo de la vida humana. Quienes están en otro bando te van a decir, bueno, es que el objeto cae una y otra vez y te lo puedo predecir, pero también te lo puedo comprobar aquí en China que el objeto cae una y otra vez. Yo te puedo comprobar que sustancia A más sustancia B da sustancia C. Y eso lo hago en China, en Japón, en Tumbuctú, en donde sea. Pero cuando estudiamos ciencias sociales, yo no puedo comprobarte que el sujeto A se comporte de la misma manera en este espacio que en otro espacio. Es más, no te puedo comprobar que el sujeto A se comporte de la misma manera en la mañana o en la tarde. Cuando después de comer, que ahí nos da el sueñito, pues no. Entonces, ahí radica nuestra maldición, dice Pierre Bourdieu, pero también ahí radica esta bondad del análisis. Y entonces, Fides Arias nos dice cosas muy interesantes, pero le vamos dando ahí algunos coscorroncitos, porque para quienes estudiamos ciencias sociales, puede o no que sea verificable, puede o no, o se pretende sí que sea objetivo, pero somos seres subjetivos quienes analizamos. Sí o sí es metódico, sí o sí es sistemático, pero puede que no sea predictivo. Y además de todo esto, hay algo donde, por supuesto que estoy de acuerdo con Fides Arias, que dice, este tipo de conocimiento posee una cualidad muy importante y es la falibilidad. ¿Qué es algo falible? Pues algo que se equivoca, algo que puede incurrir en fallas, en errores, en equivocaciones. Y eso también es una gran virtud, porque entonces el conocimiento científico no es la neta del planeta, no es una verdad acabada, sino que es una verdad que se tiene que someter a un constante cuestionamiento. Y hay un libro muy bonito de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y Thomas Kuhn dice eso, el conocimiento científico pues, tiene que ir revolucionándose. Una cualidad del conocimiento científico pues es que puede o no incurrir en fallas. Y algo que a lo mejor nos pasó, no sé qué tan contemporáneos o contemporáneas seamos, pero yo creo que sí nos pasó que en la primaria nos dijeron que Plutón era un planeta. Yo no sé a cuántos o cuántas de quienes estamos aquí, hasta nos tocó hacer la maqueta ahí con la plastilina o con las bolitas de unicel, el Sol al centro y cada uno de los planetas, y al final iba Plutón. Y yo crecí con ese conocimiento hasta hace algunos años, no recuerdo cuántos, yo creo que más de 10, me voy enterando que Plutón no era un planeta. Y entonces la maqueta de la sobrina, de la primita, pues ya no llevaba la última esferita al final, porque Plutón no era un planeta, resultó que era un planetoide. Entonces, claro que el conocimiento científico incurre en fallas, pero estas fallas permiten que hacer avanzar el conocimiento. Y aquí puede que me ponga muy romántica. Hay un texto de Eduardo Galeano, una frasecita más bien, donde dice, bueno, ¿y para qué sirve la utopía si nunca la vamos a alcanzar? Bueno, la utopía te permite avanzar. Y si esta frase tan bella y poética me la traigo al conocimiento científico, diría, bueno, la idea de lo científico, la idea de que lo científico me permite obtener verdades, me va a permitir hacer avanzar constantemente al conocimiento en búsqueda de esa posible verdad, aunque esa verdad no es acabada. Y dice Sabino, cuando se reconoce esta posibilidad de error, se acepta también la imposibilidad de obtener conclusiones absolutas y definitivas. Por tanto, ojo aquí, el conocimiento científico es un saber provisional, objeto de revisión constante. Claro, Plutón, como planeta, fue un objeto de revisión permanente y después dijeron que crees que no es un planeta.
es un planetoide. Y muy seguramente así ha pasado a lo largo de muchos objetos de estudio. Bueno, hay que recordar tantito qué nos pasó en la pandemia. Que sí te pongas cubrebocas, que no te pongas cubrebocas, que siempre sí esta vacuna, que no esta vacuna. Ah, ok. ¿Por qué? Pues estos conocimientos científicos inmediatos implicaban una revisión permanente. Bien, volviendo a esta distinción, Fidias Arias nos da unos ejemplazos ahí bien interesantes. ¿Qué dice el conocimiento vulgar? Yo les decía hace un ratito, bueno, la manzanilla sirve para curar el empacho, según la abuela. Bueno, ¿qué dicen algunas colectividades? Que los mariscos sirven para curar la impotencia. Eso nos diría el conocimiento vulgar o de sentido común. ¿Qué te diría el conocimiento científico? Que el sildenafil es un medicamento probado experimentalmente para tratar la impotencia o disfunción eréctil. ¿Qué dice el conocimiento vulgar? La quina, el romero, la cayena sirven para curar la calvicie. ¿Qué te dice el conocimiento científico? Que ese fármaco finasteride ha sido probado experimentalmente para tratar la calvicie o la alopecia. Y vuelvo al punto anterior. Seguramente el romero, la quina y la cayena tienen algunas propiedades que permiten abonar a la cura de la calvicie, pero eso lo voy a saber hasta que someta eso a un análisis científico. Mismo caso de los mariscos. La guayaba cura la anemia. ¿Qué diría el conocimiento científico? A ver, la anemia se caracteriza por una deficiencia de hierro en la sangre, por lo que se trata con una alimentación y medicamentos ricos en este mineral. La vitamina C contenida en la guayaba contribuye a la fijación del hierro en la sangre. Ah, ¿se dan cuenta incluso de la diferencia entre el uso del lenguaje, entre la extensión incluso del argumento? Eso no lo da el conocimiento científico. Los ejercicios abdominales queman la grasa excesiva que se acumula en la cintura. Eso dice el conocimiento de sentido común. ¿Qué te diría el conocimiento científico? Solo los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares de moderada intensidad y larga duración consumen suficientes calorías como para reducir la grasa corporal de forma integral y no de manera localizada. Miren nada más las diferencias. Y así seguramente podemos plantear muchos ejemplos del conocimiento de sentido común, conocimiento vulgar o conocimiento sentido práctico versus o frente al conocimiento científico. ¿De qué se trata esta distinción? En la forma en cómo se produce. ¿Cómo se produce el conocimiento de sentido vulgar? Pues porque lo escuché, porque alguien lo dijo, porque lo vi en redes, porque se heredó de generación en generación. ¿Y cómo se produce el conocimiento científico? A través de un proceso sistemático, riguroso, metódico, que me permita llegar a determinadas conclusiones. Y entonces Fidias nos da este cuadrito, pero ahí van algunos coscorroncillos para Fidias Arias, porque ya quedamos que Fidias Arias lo está pensando desde una trinchera más apegada al conocimiento científico, así como está este iconito ahí. Hay un chiste, o bueno, no es chiste, como una actividad que hago en algunos grupos, y les digo, no aplica para ustedes porque no son del campo educativo, pero cuando doy clases en licenciatura, maestría, doctorado en el campo educativo, de estas materias les digo, quien me diga el nombre de 5 científicas, exenta la materia, ¿no? 5 científicas en el campo educativo en general. Y entonces ya empieza, ¿no? Con Marie Curie. Ah, ok, ya llevamos una. Cecilia Fierro. Ah, ya llevamos otra. Y entonces se nos van acabando el número de mujeres científicas, ¿no? Y entonces, pues, hasta ahorita nadie ha salido exento o exenta, pero quiero que se den cuenta cómo la idea de científico tiene que ver con quien hace ciencia experimental, Marie Curie, pero como en el campo de las ciencias sociales, pues pueden pensar en Sandra Dimas
Pueden pensar en las mujeres que están en el salón de clases, porque claro que producimos conocimiento científico a través de un proceso sistemático, ¿no? Bueno, entonces, aquí algunos coscorroncitos para Fidias Arias, porque dice que el conocimiento científico es verificable. Puede ser comprobado, puede, pero no es verificable. Puede ser verificable. El conocimiento vulgar no es verificable salvo que se someta a un proceso sistemático, porque seguramente la manzanilla algo tiene que en su composición química que alivia los espasmos estomacales. Conocimiento científico aspira a ser objetivo. Sí, ahí sí tratamos de ser lo más posiblemente objetivos, pero les decía hace un ratito, como seres humanos, como cavernicolitas que hemos evolucionado a lo largo del tiempo, como seres humanos, pues tenemos nuestras tripitas y nuestro corazón. Como seres humanos, nuestros ojos están acostumbrados o educados a mirar ciertas cosas y entonces nos convertimos en un filtro. Claro que tenemos que descartar deseos y emociones cuando construimos conocimiento científico. Y ahí hay unos textos maravillosos que en su momento les voy a recomendar, que nos hablan de cómo superar estos obstáculos que me impidan mirar. Porque yo, como ser humano socializado, pues ocupo un espacio en determinado, ocupo un lugar en determinado espacio como maestra, como hermana, como pareja, como hija, y entonces, pues claro que mis ojos y mis sentimientos se van, voy a decirlo así, se van contaminando socialmente y cuando hago investigación puede que yo meta esa contaminación al estudio. Dice, bueno, lo que les decía de Bourdieu, que nuestro objeto de estudio habla porque incluso puedo generar empatía con lo que está pasando, pero se trata de hacer este distanciamiento. El conocimiento vulgar es 100% subjetivo porque parte de creencias, impresiones propias de quien lo vive. El conocimiento científico sí o sí es metódico. Aquí sí no le damos coscorrón a Fidias Arias. ¿Por qué es metódico? Porque el conocimiento científico es producto de la aplicación intencional de una serie de pasos y procedimientos para llegar a esas conclusiones. El conocimiento de sentido vulgar es espontáneo porque se adquiere de manera casual, accidental, porque lo escuché, porque lo dijo, porque lo vi, etcétera. El conocimiento científico sí o sí es sistemático y está relacionado con lo metódico, ya que tiene una serie de pasos. Cada serie de pasos tienen que tener una cierta interrelación y complementariedad. El conocimiento vulgar pueden ser ideas aisladas. El conocimiento científico puede ser explicativo porque busca el porqué de las cosas. Pero ¿qué creen? Coscorrona Fidias Arias, porque el conocimiento científico, además de ser explicativo, también puede ser comprensivo. Y eso lo vamos a ver casi en la última sesión. El conocimiento vulgar es dogmático, se impone sin cuestionamientos. Sirve el té de manzanilla y te lo tomas, ¿no? ¿Pero por qué? Pues te lo tomas y ya no cuestiono, ¿ok? El conocimiento científico puede ser predictivo, al menos desde el campo de las ciencias sociales van estos coscorrones. Puede ser predictivo porque puede prever la ocurrencia de determinados fenómenos, pero no significa que en el campo de la ciencia social yo pueda prever la ocurrencia de determinados fenómenos. No es una ley, no es una regla, es una posibilidad, por supuesto, pero no significa que sí o sí, o sea, si el producto de mi tesis no prevé cosas, ¿está mal? Claro que no, porque el conocimiento científico en la ciencia social puede prever o no puede prever y no he pecado en ello. El conocimiento científico en el campo de la ciencia social no siempre o no es necesariamente generalizable.
o ni siquiera es generalizable porque está cañón establecer leyes científicas que se apliquen en todo momento. Y yo no puedo decir a mayor motivación en el espacio laboral, mejor producción. Pues sí, a lo mejor es como una ley, pero puede que no sea necesariamente aplicable de manera universal. O porque a fulanito le funcionó el sistema de compensaciones o a la empresa le funcionó, no significa que a todas las demás empresas del mundo mundial les va a funcionar. Entonces, son algunos ajustes que vamos a ir haciendo para entender la naturaleza del conocimiento científico y cómo se distingue del conocimiento vulgar. Y a todo esto, entonces, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia es el conjunto de esos conocimientos científicos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. La idea, o esto que les decía, su cuota de salida es que generen conocimiento científico, que generen ciencia. ¿Sobre qué? Sobre la administración. ¿Sobre qué? Sobre algún fenómeno del campo empresarial, ¿vale? Y entonces regresamos con Casirer. Ya quedamos que Casirer nos dice que generamos mito y religión, un poco asociado al conocimiento de sentido común o vulgar, que generamos lenguaje, que generamos arte, que documentamos nuestra historia, pero que además hacemos ciencia. ¿Y qué es ciencia para Casirer? Dice que la función de la ciencia es proporcionar una visión del mundo, pero esta visión del mundo tiene que estar caracterizada por la inserción de lo particular en una forma ordenadora, mostrando cómo cada individuo es un caso concreto. La ciencia nos da una visión global y ordenada de la realidad, en lugar de solo percibir o describir hechos dispersos y aislados. Nos permite ordenar el mundo y no el mundo en el sentido lato, ¿no? Sino nos permite ordenar el mundo en ese campo del conocimiento. Nos permite tener esa visión a partir de casos particulares, a partir de casos concretos. Cuando estén haciendo su planteamiento del problema, hay algo en donde tienen que fijarse mucho, que es en la delimitación del problema. Y la delimitación del problema es hacerlo chiquito. Y por hacerlo chiquito me refiero a que si lo que a mí me interesa es el desarrollo empresarial, estoy hablando de algo muy grande. Si yo te pregunto qué del desarrollo empresarial, perdónenme porque voy a empezar a decir burradas que no conozco. Si yo digo qué del desarrollo empresarial, las ventas exitosas, sí, pero ¿qué de las ventas exitosas? Pues las mejores, campañas de venta. Y entonces voy haciendo más chiquito y más chiquito. Del desarrollo empresarial voy haciendo casos más concretos, más delimitados. Y este caso concreto delimitado me va a entender o me va a ayudar a entender una rama de ese gran campo de conocimiento. ¿Vale? Luis Villoro, les recomiendo muchísimo un texto que se llama Creer, Saber y Conocer. Luis Villoro nos da una definición de ciencia y dice que la ciencia consiste en un conjunto de saberes compartibles por una comunidad epistémica determinada. ¿Por qué yo no les pude dar el ejemplo del desarrollo empresarial? Porque yo no pertenezco a esa comunidad, porque yo no conozco sus teorías, sus enunciados, etcétera. Y entonces esa comunidad epistémica tiene sus propios conceptos, tiene sus propias teorías. Y al interior de esos conceptos y teorías, claro que hay disputas, ¿no? Pero forman parte de un entramado. Entonces, el conocimiento científico pertenece a un campo del saber, al campo del saber de la administración, al campo del saber de la sociología, al campo del saber de la educación y así en múltiples campos, pero estos campos son una comunidad que incluyen teorías, enunciados, y todo ello constituye un cuerpo de proposiciones fundadas en razones objetivamente suficientes. Cuando una comunidad epistémica se pone de acuerdo para decir
es cierto o no es cierto, entonces está, eh, está generando proposiciones, está generando contradicciones, está generando debates en contra o a partir de esos objetos de estudio particulares. ¿Qué nos dice Mario Bunge? Mario Bunge, recién fallecido, muere muy viejo, a los 98, 99, no me acuerdo, argentino, tiene muchos textos sobre el mundo de la ciencia, sobre el mundo de la epistemología. Y entonces él da una definición bien interesante sobre qué es la ciencia. Y Mario Bunge dice, bueno, la ciencia tiene que ver con una comunidad científica, parecido a lo que dijo Villoro. La ciencia está inserta en una sociedad dentro de la cual opera. Y esta sociedad está demarcada por su cultura, su economía, su política, etcétera. Esta ciencia incluye ideas o hechos que se investigan dentro de esta propia comunidad. La ciencia de la ciencia parte un trasfondo filosófico, pero también hay un trasfondo formal, donde hay una serie de teorías, lógicas o matemáticas disponibles. Estos lentes con los que miro la realidad forman parte de una comunidad científica. Me los voy a comprar a un lugar donde esta comunidad científica tiene cierta graduación para mirar el fenómeno de las empresas, por ejemplo. Sí, adelante, se activó un micro. Elda, ¿quieres compartirnos algo? Ah, no, disculpe. No te preocupes. La ciencia aborda problemáticas de investigación. Y ojo, aquí quiero lanzar una cosa que quiero que se lleven muy presente de esta materia. Un problema de investigación no siempre va a tener la categoría negativa del problema. Un problema negativo podríamos pensarlo como bueno, yo lo veo en el campo educativo como la reprobación, ¿no? O sea, está mal que repruebe la gente, es un problema negativo. ¿Y puedo analizar el fenómeno de la reprobación? Por supuesto. Analizarlo científicamente, por supuesto. Pero no solamente voy a buscar problemas negativos, también puede ser un problema la aprobación, pero no como este tinte negativo, sino que cuando investigamos problemáticas, estamos investigando fenómenos, ¿ok? De hecho, por ahí Fidias Arias en su textito para decir que un problema no siempre es negativo, dice, bueno, voy a investigar por qué cierta empresa ha tenido tanto éxito. Y no está mal que tenga éxito, pero es un fenómeno que puede ser analizado científicamente. Para acabar pronto. Cuando hablemos de problema de investigación, vamos a hablar de un fenómeno de estudio que puede tener este tinte negativo de qué mal que bajaron las ventas, pero también puede tener un tinte positivo, qué bueno que haya tantas ventas y entonces eso se convierte en un fenómeno para investigar. ¿Ok? No olviden eso, por favor. La ciencia también tiene, dentro de la definición que da Mario Bunge, también habla de un fondo o capital de conocimientos acumulados y que han sido producidos a lo largo de los años y que han sido obtenidos por el campo o por la comunidad científica. Vuelvo al tema de Plutón es un planeta. Seguramente dentro de este capital de conocimientos acumulados, en el ramo o en el campo de la ciencia de la astronomía, pues hay ciertas características para determinar cuándo un planeta es planeta y cuándo un planeta no es planeta y adquiere la categoría de planetoide. Esos conceptos raros forman parte de esa comunidad científica, ¿sale? En el campo de la educación yo les podría decir, a lo mejor el concepto raro es didáctica, a lo mejor el concepto raro es
enseñanza-aprendizaje. Ah, pues es que esos son nuestros conocimientos acumulados dentro de esta comunidad científica. Ustedes, como personas expertas en la administración, tienen también su capital de conocimientos acumulados, de sus conceptos que les permiten entender y darle nombre a lo que está ocurriendo. Por supuesto que la ciencia va a perseguir objetivos eh, que se comparten en la comunidad científica y otra cosa muy importante que aquí destacaríamos con negritas, con este subrayado y demás, que la ciencia tiene metodologías, no tiene un método científico. Ojo, ahí entraríamos en un dogma, porque a lo largo de los años nos dijeron que la ciencia era esto que empezaba con una observación, hipótesis y se convertía en ley. Y era el método científico en singular. Pues, ¿qué creen? A lo mejor les pase lo que me pasó a mí cuando me dijeron que Plutón no era un planeta, sino un planeta. Y dije, ¿cómo? ¿Toda mi vida viví engañada? Pues sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que, iba a decir que Plutón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia no tiene un método científico, tiene métodos, metodologías para construir conocimiento, ¿vale? Primer ruptura. Bachelard, no, el que está en la foto no es Oscar Zapata, es Bachelard. Oscar Zapata es quien recupera a Bachelard. Bachelard no es contemporáneo. A los que les mostré hace un ratito, ahí me regreso. Bueno, Cáceres ya cucú, tiene muchos años. Luis Villoro tampoco ya no vive, pero es contemporáneo. Mario Bunge se acaba de morir hace poquito, pero también es contemporáneo. Pero Bachelard no es para nada contemporáneo ni de este siglo ni del anterior, pero Bachelard tiene hizo una producción muy importante en torno a la epistemología, no nada más al conocimiento científico, sino a la epistemología. Y hay un libro muy bonito que se llama La formación del espíritu científico. Y Bachelard dice, citado por Oscar Zapata, que el desarrollo de la ciencia es la historia de diferentes rupturas y superación de errores y reconsideraciones que acercan al pensamiento humano a un conocimiento cada vez más preciso de la realidad. ¿Qué significa esto? Bachelard dice, cuando habla de la formación del espíritu científico, Bachelard nos dice, es normal que el primer conocimiento científico del ser humano sea un error. Y es normal porque el ser humano va con todos sus deseos y con todas sus pasiones. Y entonces ya contaminamos con todos nuestros deseos y todas nuestras pasiones ese primer conocimiento científico. ¿Y qué dice Bachelard? Para construir conocimiento científico antes tienes que romper con muchos obstáculos, con esto que va nublando tus ojos socializados, y entonces para poder construir conocimiento tienes que romper y superar constantemente errores, de tal manera que ese conocimiento científico cada vez se acerque más a esa realidad. Pero no significa que ese conocimiento científico, decíamos hace un rato, sea la neta del planeta, sino es un acercamiento a esa realidad. La ciencia actual, entonces, es una síntesis histórica de todas esas superaciones. Plutón ya no es un planeta, es un planetoide. ¿Por qué? Porque superó algunos errores u obstáculos haber dicho que era un planeta. Y en estas sucesivas rupturas y rectificaciones es como se van conformando formaciones progresivas de la verdad y la superación de los errores del pasado. ¿Qué nos está diciendo Bachelard? Lo que ya hace un rato veíamos con Sabino, que la ciencia, una característica de la ciencia, del conocimiento científico, es que es falible. ¿Qué significa falible? Que puede incurrir en errores y por lo tanto tiene que revisarse constantemente.
Thomas Kuhn, en su texto La estructura de las revoluciones científicas, también nos dice que el conocimiento científico pues, tiene que constantemente evolucionar o revolucionar. Y aquí les presento, todavía no entramos en confianza, es la primera sesión, pero quiero confesarles que es mi crush. Pierre Bourdieu es este teórico de el cual pues me he pasado algunos años estudiando y bueno, Bourdieu nos dice algo muy interesante sobre la ciencia. La ciencia no se puede reproducir, no se puede reducir a un discurso, sino que es una construcción social con una especificidad propia y que además el campo científico, desde luego que está influenciado por políticas y por intereses individuales. Y esto se parece a lo que Bachelard nos decía. De hecho, muchos de los textos de Bourdieu son inspirados a partir de lo que dijo Bachelard, o sea, de todo lo que ha dicho, no solo de eso. Entonces, esto nos permite entender cómo también la ciencia, pues no es eso, ¿no? No son verdades acabadas, sino que es un ejercicio de construcción de conocimiento, pero este ejercicio de construcción de conocimiento está mediado por intereses, está mediado por contextos, está mediado incluso o a veces muy contaminada o contaminado por nuestros ojos, como hace ratito decíamos. Bien, ahora quiero presentarles al maravilloso Gilberto Jiménez. Bourdieu ya se murió, en el 2002 se murió. Gilberto Jiménez todavía vive. Gilberto Jiménez, de hecho, vive en México. Gilberto Jiménez se vino a vivir de Paraguay, se viene a vivir a México y bueno, aquí desarrolla muchas cosas bien interesantes sobre el campo de la epistemología. De hecho, ¿qué creen? Gilberto Jiménez se fue a estudiar a Francia y Bourdieu fue su profe. Bueno, tuve el privilegio de tomar clases con Gilberto Jiménez en una materia maravillosa que se llamó Epistemología de las Ciencias Sociales. Y Gilberto Jiménez en la UNAM, él daba clases en la UNAM, se ha tenido que retirar por cuestiones de salud. Cuando yo lo conocí tenía 92 años y yo ni sabía que tenía esa edad porque te habla con tanta lucidez. Bueno, ya han pasado muchos años desde que tomé sus clases. Voy a detener unos 97, 98 años tal vez. Por cuestiones médicas ya le dijeron que no tiene que ir a dar clases, pero él sigue muy activo. Él coordina una revista en la UNAM que se llama Cultura y Representaciones Sociales y bueno, es un amor de persona. Gilberto Jiménez se dedica entonces mucho al análisis de la epistemología y entonces él nos mete en un conflicto porque dice, la ciencia o las ciencias, ya hace un ratito les fui anticipando, ¿no? No es una verdad, no es la verdad, no es el método científico, no es la ciencia. Y él critica a Petit Robert. Petit Robert define a la ciencia como un conjunto de conocimientos o de estudios de valor universal caracterizados por un objeto y un método determinados y fundados sobre relaciones objetivas verificables. Seguro Petit Robert, bueno, al revés, porque Fidias Arias todavía vive, seguro Fidias Arias era muy amigo de Petit Robert porque tienen la misma idea de la ciencia. Y Gilberto Jiménez te dice, no es la ciencia, son las ciencias. ¿Qué le critica a Gilberto Jiménez a esta definición? Que esta definición tiene un carácter descriptivo y normativo y que solo tiene en vista las ciencias nomológicas, particularmente de la física. Las ciencias nomológicas son estas ciencias que solo persiguen un método, solo tienen una vía de análisis. Pierre Bourdieu nos dijo que la maldición
de quienes estudiamos ciencias sociales es que nuestro objeto de estudio habla. Y eso complejiza porque entonces no voy a hablar de la ciencia que solo tiene un método, sino voy a hablar de la complejidad de lo que implica producir conocimiento desde la ciencia social en donde mis objetos de estudio hablan. Y aquí la gran crítica. Si yo busco en Internet método científico o si yo busco en Internet ciencia o conocimiento científico, me van a aparecer imágenes como estas. De hecho, en la tele, cuando te venden estos productos milagro, baje de peso en 5 días, científicamente comprobado, y te ponen imágenes de personas científicas con la bata, etcétera, y tú dices, no, no, pues sí es cierto. Yo creo que con ese producto sí bajo porque está científicamente comprobado. Ojo, porque bajo el amparo de la ciencia, pues podemos caer en muchas mentiras. Ese es otro peligro, ¿no? Al cual también tenemos que eh, ponernos atentos y atentas. ¿Qué es el método científico? Este que nos enseñaron a lo mejor en la primaria, en la secundaria, que te decían, analizas, observas con tus sentidos, generas una hipótesis, experimentas, revisas o generas teoría y a partir de la teoría una ley que se demuestra y una ley universal que pasa aquí y en todo y todos los objetos caen y te lo compruebo y es una ley. Ok, está padre y está bien para el campo de la ciencia experimental, pero ustedes y yo estamos en el campo de la ciencia social y ese método científico puede que no nos alcance. Puede que sí, pero puede que no nos alcance dada la complejidad de nuestros objetos de estudio porque hablan. Para hablar de ciencias vamos a hablar de una clasificación. Las ciencias formales, bueno, con esto entonces respondemos que no es la ciencia, son las ciencias y que las ciencias se clasifican en formales y fácticas. En las formales predomina el conocimiento racional, las cuales se dedican a razonar, a construir abstracciones por medio de lógica, matemáticas, estadística. Y dentro de las ciencias fácticas predomina el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, la empiria, pues es la situación, el hecho concreto, y se dedican a explicar hechos físicos, naturales, y pueden ser algunas de las áreas, la biología, la física, la química, o bien comprender, fíjense, aquí ya hablamos de un verbo muy importante, comprender, y hace ratito que le dábamos coscorrones a Firias Arias, nos decía explicar. Y ya entonces la ciencia no solo explica, la ciencia nos permite comprender, ¿vale? ¿Dónde estoy? Acá. La ciencia nos permite explicar y comprender acontecimientos sociales mediante ramas o áreas del saber. Puede ser la historia, la sociología, la antropología y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos ustedes y yo? Pues desde este lado, ¿ok? Desde el lado de los acontecimientos sociales, desde el lado de las ciencias fácticas, cuyo conocimiento es empírico, es formal, pero vamos a comprender lo que está ocurriendo y también lo podemos explicar, ¿ok? Bueno, espero que con esto vayamos delineando qué es esto del conocimiento, qué es esto de la ciencia y cómo las ciencias pues van tomando ramificaciones distintas. Pero ahora vienen las preguntas del millón. ¿Quién estudia a las ciencias? ¿Cómo es que se construye el conocimiento científico? ¿Cuándo valido que el conocimiento producido sistemáticamente es científico? Porque puede que aunque haya sido sistemático, no sea científico. ¿Y qué necesito para hacer ciencia? Las respuestas del millón a estas preguntas vienen con la palabra
protagónica de nuestra materia, la epistemología. ¿Quién estudia las ciencias? Respuesta, la epistemología. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? La epistemología te va a dar las herramientas. Cuando el conocimiento es científico, la epistemología te va a ayudar a validar, a señalar la validez, la veracidad del conocimiento científico. ¿Qué necesito para hacer ciencia? La epistemología me va a dar esos lentes, esa caja de herramientas, así como la persona carpintera, así como la persona electricista trae su caja de herramientas y ahí trae que las pinzas, que el serrucho, que todo lo demás, todas sus herramientas, pues quienes vamos a hacer ciencia, quienes hacemos ciencia, tenemos que ir a la tienda de la epistemología a comprarnos nuestras cajas de herramientas, que vienen, les aviso, con unos lentes y que vienen cargadas de teoría y metodología dependiendo de nuestras áreas de estudio. Algunas definiciones de epistemología, pues otra vez Gilberto Jiménez nos va a ayudar. De acuerdo con Gilberto Jiménez, el término ha tenido usos múltiples y evolutivos, pero solo a comienzos del siglo XIX la epistemología empieza a aparecer como un campo disciplinario específico. Y bueno, si queremos una definición muy etimológica, podríamos separar la palabra y decir episteme referida a la ciencia, al conocimiento, al saber. Logos, entendido como discurso, lenguaje, teoría. O sea que la epistemología es la ciencia del conocimiento. O la epistemología es la teoría del conocimiento. Y ahí podríamos terminar. Pero ¿qué creen? Que no es así, porque hace rato al inicio veíamos, ¿no? La tradición occidental y la tradición oriental. Lo abstracto, lo concreto, lo idealista, lo materialista. Bueno, pues es que a nosotros como seres humanos nos encanta complejizar las cosas. Y pues dentro de la epistemología también hay bandos, también hay posturas, también hay enfoques. Bueno, antes Gilberto nos dice, por eso la epistemología suele definir según los casos, como estudio sobre la ciencia o como estudio sobre el conocimiento. Y ojo que son dos cosas distintas. Como estudio sobre la ciencia es del bando de autores francófonos. Bourdieu, Bachelard son francófonos. Sea como estudio sobre el conocimiento, o sea, teoría del conocimiento, son autores anglófonos. Y entonces otra vez tenemos dos bandos, dos perspectivas. ¿Qué dice Gilberto Jiménez? ¿Cuál es el posicionamiento de Gilberto Jiménez? Nuestra posición es la francófona. ¿Por qué? Afirmamos que la epistemología se interroga por la naturaleza y el valor de los principios, conceptos, métodos y resultados de la ciencia que se está haciendo. Los anglófonos se preocupan o se encargan del estudio sobre el conocimiento que se hizo, pero la postura francófona nos permite darle respuesta a estas preguntas. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cuándo el conocimiento es científico? ¿Qué necesito para hacer ciencia? Bourdieu y estos autores francófonos te dirían o te darían herramientas epistemológicas porque desde esa postura la epistemología se interroga por la naturaleza y el valor de principios, métodos, resultados de la ciencia. Por tanto, esta definición le brinda a la epistemología dos características principales. Entender que la epistemología es un discurso reflexivo. Bourdieu todo el tiempo nos está diciendo que cuando hacemos ciencia tenemos que desarrollar algo que se llama reflexividad.
Y la reflexividad no es otra cosa más que estar pensando en relación con, estar pensando en mi posición como investigadora frente al fenómeno que estoy analizando. Y también le confiere otra cualidad importante, que la epistemología va a ser un discurso crítico, porque va a discutir fundamentos y alcances de estas proposiciones y métodos científicos. Y entonces teníamos una pregunta. ¿Cuándo el conocimiento es científico? Desde una postura crítica, estaremos constantemente discutiendo cuándo nuestro conocimiento es científico, por qué estoy diciendo esto, por qué estoy empleando este método, para qué me sirve este método, y entonces esto va a enriquecer la producción del conocimiento científico. ¿Ok? Bien, en este texto del oficio del sociólogo, así se llama, es un texto cuando, bueno, hay una lectura que yo les recomiendo muchísimo que se llama La ruptura de este texto, el oficio del sociólogo. Cuando ya estén haciendo su trabajo de investigación, así como cuando nos preparamos para hacer la carrera, participar en la maratón o salir a correr y empiezo a hacer calentamiento, bueno, así como por calentamiento y para empezar esa gran carrera, yo sí les diría así, tómense sus gotitas o sus vitaminas epistemológicas que vienen contenidas en este libro. El libro se llama El oficio del sociólogo, lo escriben estos tres autores y ellos dicen que la epistemología es un medio para enriquecer y precisar el conocimiento del error y de las condiciones que lo hacen posible y a veces inevitable. Dada esta postura, podemos entender que la epistemología nos permite generar conocimiento científico, pero asegurarnos de que este conocimiento científico sea válido, nos brinda herramientas para generar el conocimiento científico y nos brinda herramientas para saber cómo le tengo que hacer para hacer conocimiento científico. Y si esto lo traducimos ya como en una forma más aterrizada, otra vez Gilberto Jiménez nos dice que los métodos de investigación son procedimientos que se desprenden de una postura epistemológica, de una teoría social en el que quien investiga, basado o basada en esta perspectiva y bajo un conjunto de principios y normas, realiza una serie de operaciones que permiten seleccionar y coordinar ciertas técnicas para alcanzar uno o varios objetivos concretos. Y el esquema a mí me encanta, es el esquema de Gilberto Jiménez. Como de la epistemología, de estos lentes que me fui a comprar a ese lugar, como desde esta epistemología, aquí dice, marca teoría tal. Ah, y entonces la marca teoría tal trae implícito un método, una composición que me permite mirar esa realidad o esas realidades y entonces me permite elegir métodos, técnicas, datos para entonces atender, resolver o describir ese fenómeno o problema de estudio. ¿Qué dice Luis Villoro? Ya se los presenté hace un ratito. A la ciencia no le interesa cualquier observación, sino solo aquellas que están previamente determinadas por un marco conceptual que aplica a la persona científica y que responden a preguntas planteadas en ese marco y pueden referirse a teorías vigentes. Nuevamente, a la ciencia no le interesa cualquier observación, sino aquellas que están en un marco, aquellas que tienen un lente con el que miran esa realidad y que esos lentes están cargados de teorías, de métodos y por lo tanto de técnicas para obtener determinados datos. ¿Cómo vamos hasta aquí? No les veo dónde están. Acá están.
Ah, bueno, tienen cámara apagada. ¿Cómo vamos hasta aquí? Em, Muy bien, venga, doctora. Estamos aquí haciendo las anotaciones y descargando ya los libros que nos está recomendando. Ya estamos en el recopilado de 3, si no me equivoco. Sí, ya 3. Y con la explosión, ¿no? Porque ya nos estamos cuestionando, estamos haciendo la analogía que nos dio ahí de la caja de herramientas y cómo esa caja de herramientas propone nuestro compañero que pues entonces los lentes es cada percepción, ¿no? Entonces mostrándonos cada corriente epistemológica, ¿no? Cada idea o cada persona, cómo esa palabra o esa voz, ¿no? Que podemos replicar, puede ser un punto de vista distinto, marcando mucho esto, ¿no? Lo que nos decía en las ciencias sociales, las ciencias experimentales, cómo está la parte perfectible, ¿no? Que tiene la ciencia. Al fin de cuentas, las ciencias tienen las mismas características. así es. Qué bonito escucharles y saber que ya ahí tienen estos libros. Y sí, esta analogía de la caja de herramientas nos va a servir muchísimo, sobre todo cuando pongamos en operación todas esas herramientas para construir el conocimiento científico. Ya estamos un poquito en tiempo. Vamos a continuar la siguiente sesión como con este recorrido histórico sobre la epistemología, pero antes quiero adelantarles algo muy importante para entender ya a partir de una analogía, cómo es que la epistemología, me voy a regresar tantito, cómo es que la epistemología me permite responder a estas preguntas. La epistemología forma parte de un tercer nivel de conocimiento y me encanta compartirles este ejemplo porque a mí me permitió entender la complejidad de lo que implica hablar epistemología a partir de este ejemplo tan simple, pero dije, ya sé. Y entonces de ahí viene la caja de herramientas, de ahí vienen los lentes. Imagínense un edificio de 3 pisos. Este edificio de 3 pisos es de cristal, o sea, se mira todo. En el primer piso está el primer nivel de conocimiento. ¿Y saben quiénes vivimos ahí? Pues ahorita estamos tomando clases en línea. Ahí, ahorita a esta hora, en el hospital le están haciendo una intervención quirúrgica. En ese primer nivel, ahorita ya alguien, un niño o una niña en situación de calle, en un semáforo vendiendo dulces. Ahí está la persona en la tienda despachando y demás. El primer piso, el primer nivel de conocimiento, es el nivel de la realidad cotidiana. ¿Y saben qué conocimiento hay ahí? El conocimiento de sentido común o vulgar, el conocimiento práctico. Primer nivel de conocimiento. Ahí vivimos en la realidad cotidiana. Segundo nivel, el segundo piso, ¿quiénes creen que están? Están las y los científicos y están analizando, o sea, como es un edificio de cristal y todo se observa, están analizando unos científicos educativos, están analizando cómo es que se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por una computadora. Pero por otro lado, está un grupo de científicos y científicas del campo de la medicina y están observando cómo es que está ocurriendo esa operación y cómo es que están maniobrando con el bisturí y todo lo que implica. Por otro lado, hay un grupo de científicos y científicas de la sociología y están analizando las causas por las cuales o cuáles son las condiciones de vida de los niños y las niñas en situación de calle. Y por allá hay un grupo de economistas identificando cómo es que ocurre el fenómeno del intercambio económico que se da en las tiendas, en las tienditas de la esquina. Ah, nos están mirando las y los científicos en nuestra realidad cotidiana. Ahí hay un segundo nivel de conocimiento. Y en el tercer piso, todo es de cristal, en el tercer piso viven
las y los epistemólogos. ¿Y qué hacen ellos? Venden esas cajas de herramientas a las personas científicas que viven en el segundo piso, porque para que el grupo de científicos y científicas que están analizando al niño o la niña en situación de calle necesitan unos lentes para mirarles. ¿Dónde los compraron? En el tercer piso. En el tercer piso hay tres tipos de lentes. Es spoiler para la siguiente sesión, o no, para toda la materia. Hay tres tipos de lentes. Hay unos lentes muy cuadrados, así rígidos, poco flexibles, pero me permiten mirar. ¿Qué me van a permitir mirar cuando me los ponga como científica? ¿Qué me van a permitir mirar en la realidad cotidiana? ¿Cuántos niños de la calle hay? Punto. Pero también en el tercer piso venden unos lentes con su caja de herramientas muy flexibles. A veces algunos hasta tienen forma de corazón porque son empáticos los lentes. ¿Qué me van a permitir mirar? Me van a permitir percibir cómo se siente, qué siente un niño viviendo en la calle. Y hay otros lentes. Y esos lentes es como la combinación de los cuadradotes y de los de corazoncito. Y entonces me van a permitir explicar cuántos niños de la calle hay y comprender cómo es el contexto en donde ellos y ellas viven. Y entonces la epistemología me regala eso, lentes y cajas de herramientas desde un tercer nivel de conocimiento para que en un segundo nivel de conocimiento yo mire científicamente esas realidades cotidianas en las que vivimos todos y todas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Cierro un poquito antes porque me comentan que tienen una sesión la siguiente, ahorita ya, entonces para que tengan un respirito, estiren los pies y bueno, yo sé que estos conceptos son densos, son pesados, pero yo espero que los vayamos esclareciendo a lo largo de la materia. Ya les pasé mi correo electrónico, es sandra.dimas.marquez@gmail.com. El día lunes me comentan que se va a habilitar plataforma, entonces ahí les abro el espacio para que envíen el decálogo de esta sesión y ahí también les voy a colocar un formulario para que veamos o para que nos vayamos poniendo de acuerdo en qué horario y fecha reponemos esa sesión del sábado que les comentaba, del sábado 21. ¿Vale? Muy bien, pues sí, hay una manita por ahí levantada, ¿no o no? No, solo era de que está muy bien, doctor. Ah, perfecto. No alcancé a escuchar. Súper, pues qué gusto conocerles y pues espero que vayamos aprendiendo mucho. Que tengan una bonita tarde. Gracias, igualmente, gracias. Bye. Bye.